Hola a todos, aquí estamos ya a última hora de la tarde, un poco cansados, pero todavía con energías para poder seguir aprendiendo mucho de todos estos procesos. Y lo que os vengo a traer principalmente es otro trabajo que estamos haciendo también aquí en la organización, en la FAO, que tiene que ver con el apoyo que estamos dando a la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025, a través de un proyecto y a través de diferentes tipos de proyectos que están vinculados con esta iniciativa. Entonces, vamos a ir pasando. Cuando hablamos de la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, estamos hablando de políticas y políticas públicas, donde yo creo que vosotros tenéis un papel pues, muy pertinente e importante. Y cuando hablamos de políticas, estamos hablando de diferentes dimensiones de las políticas: el marco institucional, los contenidos de la política. Muchos de los temas que se han tratado aquí tienen que ver con los contenidos que van a conformar esas políticas públicas o esas políticas. Y por supuesto también el mismo proceso político, cómo se desarrolla ese proceso político. Estamos en un proyecto que apoya políticas y estos aspectos son para nosotros importantes. Pero también además, hay que tener en cuenta lo que se llama el ciclo de las políticas públicas de alguna forma. Y este ciclo de las políticas, que es algo dinámico y que va y viene, tiene elementos como es la formulación del problema, la inclusión del problema dentro de la agenda, la formulación de la política, la decisión de la política. Muchas de estas cosas supongo que os las reconoceréis y forman parte también de muchas de vuestras actividades como representantes dentro de las organizaciones sociales y en este caso representando a organizaciones indígenas. Es decir, es un mundo complejo, con idas y vaivenes, donde las ventanas de oportunidad se van abriendo en ciertos momentos y donde hay que estar ahí, presionando, generando incidencia, para que determinados tipos de temas se conviertan primero en problemas para las políticas públicas y luego en agenda, se incluya dentro de las agendas de las políticas nacionales y puedan de alguna forma responder a vuestras necesidades en cuanto a derechos, en cuanto a políticas con presupuestos, en cuanto a acciones que realmente aporten al desarrollo de la gente que representáis. Para la FAO también es importante estos temas y bueno, esto es lo que hemos estado trabajando en los últimos 6 años con el proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. Pero además el tema de las políticas de seguridad alimentaria, que es lo que trabajamos principalmente, tienen una serie de particularidades. Primero, el mismo concepto de seguridad alimentaria, que es un concepto con diferentes dimensiones, complejo, que exige la acción multiactoral, que exige la necesidad de diferentes actores participando, que exige una visión multisectorial, porque ya hemos hablado, durante esta mañana se ha hablado, Adonirán comentaba las diferentes dimensiones y que el problema no era un problema de producción de alimentos, como veíamos, sino era principalmente un problema de acceso. Pero para nosotros, aparte de eso, del problema de acceso, el tema de la seguridad alimentaria tiene que ver con un problema político principalmente. No es un problema técnico solo, sino es un problema político, de construirlo como problema político, de meterlo dentro de la agenda, que los países lo consideren importantes. Y para eso también, y esto también tiene que ver con estas particularidades de la seguridad alimentaria que la hacen un poco diferente del marco de las políticas públicas, se necesitan nuevos actores que antes no, con los cuales la FAO no ha tenido mucha relación. El legislativo, ya veremos que hemos estado trabajando para apoyar la construcción de frentes parlamentarios, también los actores sociales, entre ellos ustedes, y en esto hemos tenido que aprender mucho por el camino, porque el mandato de la FAO principalmente tiene que ver con trabajar con los gobiernos, pero no con toda la sociedad. Pero si no trabajamos con toda la sociedad, al final no salen adelante las políticas públicas que nos interesan. Entonces, eso es un aspecto importante. Luego también, otro de los aspectos es que estas políticas de seguridad alimentaria están muy relacionadas con niveles locales, dentro de los locales departamentales, también nacionales, regionales y hasta globales. Bueno, aquí está nuestro colega que trabaja en el tema del Comité de Seguridad Alimentaria, y también hay una cierta influencia y relación entre todos esos niveles en el ámbito de las políticas públicas de seguridad alimentaria. Y luego, por supuesto, también la inclusión con una pertinencia muy grande dentro de sus países de nuevos enfoques que tienen que ver como el enfoque de soberanía alimentaria, que también de alguna forma enriquecen
y le dan un valor diferencial a este tipo de políticas públicas. Como ven, el tema es complejo, hay que manejar sobre todo la flexibilidad y también las alianzas y la construcción permanente de esas alianzas con los actores que intervienen en la construcción de estas políticas y que van interviniendo cada vez más. Esto es un proceso progresivo, pero ahí ha estado este proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre. Una iniciativa que es una iniciativa de los países, que surgió en el año 2005, principalmente en esta alianza Brasil y Guatemala, y que ha estado abierta a todos los países que se han querido incorporar, y se han incorporado casi todos los países de América Latina y el Caribe. Una iniciativa que también es algo particular dentro del mundo global. Actualmente todo este trabajo que se ha desarrollado en el marco de la iniciativa de los países y que han desarrollado los países, pues está siendo utilizado como ejemplo, como referencia para otros continentes a la hora de enfrentar el problema del hambre, reconociendo, vuelvo a reiterar, que el problema del hambre es un problema político, no solamente técnico o un problema de producir o no producir alimentos. Son aspectos importantes, pero si no se considera esa dimensión política, no vamos a poderlo enfrentar con todas las herramientas que necesitamos. Ahí también hay alguna información de esta iniciativa que ha sido reconocida en diferentes conferencias regionales y también diferentes cumbres internacionales. El objetivo de esta iniciativa de los países pues es principalmente, como aparece ahí, es garantizar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre, promoviendo el derecho a la alimentación, es decir, hay un enfoque de derechos acá, y reforzando las metas tanto de la Cumbre Mundial de la Alimentación como los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Los ejes de trabajo de esta iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre de los países ha tratado principalmente de posicionar la SAN, la seguridad alimentaria, en las agendas políticas de los países y, como digo, ha sido un proceso progresivo y lleno de aprendizajes. Se ha buscado principalmente, y esto aquí también es un elemento que puede interesar y que creo que es interesante para vosotros, se ha intentado siempre promover una participación en estos procesos de formulación, implementación, de evaluación, de construcción del problema, de colocación de la agenda, de todas las organizaciones sociales y de todos los actores, incluyendo también a vuestras organizaciones. El hecho de que estéis acá también tiene un sentido en ese ámbito. Y en todos los eventos y acciones que intentamos desarrollar a la hora que estén relacionados con ese tema de posicionar la SAN dentro de las agendas políticas, intentamos que de alguna forma también los actores sociales estén presentes en esos procesos. Ahí tenéis los ejes de trabajo: institucionalidad, apoyando a los países en la formulación de normas y legislación, instituciones SAN, formulación e implementación de programas y políticas públicas, el tema de la sensibilización y la movilización para la SAN, y también desarrollando o apoyando sistemas de monitoreo y evaluación para la SAN. Bueno, aquí tenéis algunos aspectos que ya han ido construyendo los propios países en estos años de trabajo en el marco de la iniciativa. Pues hay leyes SAN, también, no solamente leyes SAN, también en algunos países hay leyes de seguridad y soberanía alimentaria, también se ha incorporado el derecho a la alimentación en diferentes constituciones, es decir, ya en las leyes, de todas las leyes también aparece esta visión o este enfoque. Hay políticas y estrategias concretas de seguridad alimentaria. También en los organismos de integración subregional estamos apoyando para incorporar dentro de sus agendas estos temas, y también damos un seguimiento institucional sobre la aplicación del derecho a la alimentación en diferentes tipos de países, haciendo informes específicos sobre esos temas. Bueno, aquí otro de los trabajos que estamos haciendo, que son también nuevos espacios de trabajo para la incorporación de los actores sociales, incluidos las representaciones de los pueblos indígenas, pues está el Frente Parlamentario contra el Hambre, como un reconocimiento de que la construcción de políticas públicas también es necesario el legislativo. En el legislativo es donde se promulgan las leyes, es donde se aprueban los presupuestos y son unos actores importantes. Ahí veis un poco los Frentes Parlamentarios contra el Hambre que se han constituido. También estamos trabajando en el tema de derecho a la alimentación, con un observatorio de derecho a la alimentación, informes institucionales, y también estamos apoyando diferentes tipos de planes y programas y proyectos que tienen que ver con la implementación de la seguridad alimentaria y nutricional, y en aquellos países que han adoptado también el enfoque de soberanía alimentaria también les apoyamos. Esto es una gran cantidad de proyectos que apoyan a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre, que de alguna forma o aportan contenidos. Por ejemplo, en el caso de las semillas, pues trabajamos con el Frente Parlamentario para que contenidos
relacionados de cosas que han encontrado en el campo también sean incluidos en esos procesos legislativos. Esto está basado principalmente en una gran alianza también, hay que decirlo, tanto de la cooperación española como de Brasil a la hora de enfrentar este problema del hambre en la región y eso hay que agradecerlo, es un compromiso en recursos importante para el desarrollo de todo este tipo de actividades. Bueno, luego quería ir, para ir terminando ya, quería mostraros algunas cosas ya en concreto que hemos estado haciendo en diferentes países que tienen que ver con dos aspectos importantes para nosotros en el ámbito de las políticas públicas, de la implementación de las políticas públicas, que es el tema del enfoque territorial. Y aquí, de alguna forma, una de las primeras ideas es que siempre podemos caer en este tema de la trampa de los índices globales. Hay países que tienen indicadores globales en cuanto a la nutrición crónica infantil, en cuanto a pobreza, en cuanto a seguridad alimentaria, que son, bueno, aceptables, entre comillas, pero cuando nos vamos a los territorios, esos índices a veces se duplican o triplican, es decir, hay una dimensión territorial del problema del hambre, de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria. Es una dimensión que hay que tener en cuenta y por eso cuando hemos estado apoyando a diferentes políticas públicas de los países, principalmente en Centroamérica, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, hemos intentado aportar este enfoque territorial como una de las estrategias para enfrentar una adecuada implementación de esas políticas públicas que pretendían o erradicar la desnutrición crónica infantil o luchar contra o lograr la seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, ahí está, no me voy a detener mucho en esto, ahí tenemos documentación, en la página web aparece, pero ahí para que veáis un poco nuestra aplicación del enfoque territorial con diferentes tipos de instrumentos. Otro tema que también hemos trabajado mucho es el tema de la monitoreo de las políticas públicas como un elemento importante que alimenta el proceso y da sentido a las propias políticas públicas. Cuando las políticas se monitorean y sobre todo se monitorean de una forma especial, es decir, desde abajo hacia arriba, teniendo en cuenta esta visión territorial, en una gestión basada en resultados, donde hay indicadores claros y donde hay una participación permanente de los actores o los beneficiarios en estos procesos de monitoreo, es un elemento clave para la construcción de las políticas públicas. También hay ahí una link de página web, que ahí también tenéis toda la información de los trabajos con vídeos, con documentos sobre cómo estamos trabajando, sobre todo en Ecuador, en Perú y en Paraguay, a la hora de apoyar diferentes tipos de programas en su monitoreo basado principalmente en estos principios que se presentan ahí. Y luego ya para ir terminando, os quería presentar otra herramienta que también puede ser muy útil para vosotros, que es una herramienta de sistematización. Bueno, como habéis visto, la FAO es una fuente inagotable de conocimiento en el sentido potencial, porque es muy difícil a veces tanto conocimiento, sistematizarlo, organizarlo y sobre todo que esté de una forma accesible a la gente que necesita esa información. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy fuerte a la hora de sistematizar muchas de las experiencias estas que tienen una serie de características. Tienen que ver principalmente con un aporte a las políticas públicas, es decir, son experiencias que aportan a las políticas públicas. Están validados estos procesos de sistematización por los propios actores y por las autoridades de los países, es decir, estas experiencias las han construido los países, no la FAO. La FAO participa apoyando a los países a construir todos estos desarrollos y todas las experiencias que en general tienen un impacto en las políticas públicas. Se presentan las experiencias, como ya decía, desarrolladas por los países, apoyadas por la FAO. El conocimiento tácito es muy importante porque tú no puedes poner toda la riqueza que hay de una experiencia que ha aportado a las políticas públicas en un texto. Es importante identificar quién es la persona del terreno, del territorio que conoce. Tiene un enfoque territorial, intentamos sobre todo que quede localizada dónde se encontró esa experiencia, quién participaron. Bueno, ahora veréis, porque voy a mostrar un ejemplito. Y luego también es un conocimiento georreferenciado, es decir, tú puedes saber en Ecuador en qué sitios hemos estado apoyando diferentes políticas públicas y qué políticas o qué efectos en el mejora de esas políticas públicas ha tenido el proyecto. Te damos la información de con quién puedes hablar, hay un vídeo, hay fotos, bueno, intentamos de alguna forma que se pueda acceder a ese conocimiento de una forma diferente y que sea de utilidad para los gestores de políticas públicas o las personas que van a influir en esas acciones relacionadas con el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Entonces, sin más, quería entrar para hacer un ejemplito y ahí termino. Por favor. Entra en el link que aparece ahí. Eso es.
Bueno, está en la página web de la FAO. Y tú puedes entrar por diferentes tipos de entradas, uno es por país. Pero entremos aquí en Ecuador, que es el... Lo tengo como preparado. Entonces, aquí veis un poquito dónde estamos trabajando en temas de políticas públicas, pero con cosas muy concretas. Veréis aquí que hay sistemas de monitoreo y evaluación de planes territoriales articulados. Ahí podéis encontrar cómo hemos desarrollado ese tema de experiencia y qué aporta. Hay también diversificación productiva de fincas a través de implementación de huertos familiares, centros por cosecha de granos andinos. Entonces, uno se va a cada uno de estos y ve una pequeña fichita en donde rápidamente uno ubica dónde está la experiencia, está por aquí, en esta parte de Ecuador. Hay una ficha con una serie de temas desplegables, las temáticas, porque tampoco vamos a leer mucho, entonces hay que sintetizar la información para que la lectura sea agradable, en donde están diferenciados diferentes tipos de temas, qué incidencia tuvo esta experiencia en las políticas públicas, qué programas públicos están relacionados con su link para que puedan acceder rápidamente, pero también hay otra serie de elementos de valor dentro de estas fichas. Por un lado, aquí veis las personas que han estado involucradas, con lo cual uno puede escribirlos al correo electrónico o llamarles por teléfono, o ver, o si quiere aprender más de esta experiencia, puede hablar directamente con los actores protagonistas de ellos, no nosotros de la FAO, sino la gente que ha trabajado principalmente en ese proceso. También de alguna forma pueden encontrar algún tipo de vídeo que explique un poquito más la experiencia. Son vídeos cortos, de unos 10 minutos, donde son los protagonistas los que hablan un poco de esta experiencia. Aquí lo podéis ver. Siempre tarda un poquito en cargarse, pero funciona. Y luego también tenemos una galería de fotos que de alguna forma permite ver cómo es el paisaje, quién es la gente que está involucrada con la experiencia, que de alguna forma ayudan a comprender mejor esa experiencia y a sacar el valor. Tenemos mucha información muchas veces, tenemos mucho conocimiento que producimos. Imaginaros todo el valor tan importante que, bueno, que estamos un poco cansados, pero los colegas de Ecuador, de Bolivia, de Perú, nos han transmitido. Ahí hay mucha información y generalmente, desgraciadamente, en estas organizaciones y en todo lo que trabajamos, y seguro que habéis tenido un montón de ejemplos en este sentido, muchas veces volvemos a repetir las cosas y volvemos a repetir los mismos errores porque no tenemos acceso a información de experiencias tan interesantes que ya han avanzado, que ya han cometido esos errores y que han aprendido. Nuestro objetivo con todo este trabajo que estamos haciendo y que está a su disposición en la página web de la FAO, de aquí de la Oficina Regional, es que puedan acceder a esa información y, como ya le digo, más que lo diga la FAO, que lo digan los protagonistas. Por eso aparece su dirección, sus teléfonos, sus correos. Ellos han autorizado a poner esa información, con lo cual, de alguna forma, yo creo que serán bien recibidos cualquier tipo de consulta. Eso era un poco otro tipo de herramientas que estamos trabajando en el marco de apoyar la iniciativa América Latina y el Caribe SNAPE. Eso es mi tira. Gracias. Ahora invitamos a